numerosas compañeras y también de San Hilarión Abad. Y precisamente por la vinculación que esta iglesia tiene con el monasterio adjunto que hay de Santa Úrsula, pues nos fijamos en el testimonio de esta mártir del siglo IV aproximadamente, que nos sitúa en una situación de la Iglesia posterior a las persecuciones del Imperio Romano y que pone de manifiesto aquello que dijo el Papa San Pío X, que la Iglesia siempre será perseguida, precisamente por ser el cuerpo místico de Cristo, que padeció persecución hasta la muerte. Una vez que se superan las grandes persecuciones romanas, que se establece la paz para los cristianos en el imperio, y no solamente la paz, sino que se constituye el cristianismo como la religión oficial del imperio, un nuevo frente aparece con un adversario peligroso. Y es precisamente las invasiones de los pueblos normandos, de los pueblos bárbaros, que intentarán saquear las ciudades cristianas y sembrar tantas penurias y tantas crueles situaciones de abusos y de saqueos. Y es precisamente donde el cristianismo nuevamente va a florecer. Pensemos que en estos tiempos San Gregorio Magno y otros papas van a plasmar en su aportación a la liturgia los padecimientos de la Iglesia romana. Santa Úrsula, que había nacido en Inglaterra y que en su conversión a la fe cristiana precisamente quiso consagrarse a Jesucristo con voto de virginidad, encontró un gran contratiempo en su propia casa, en su propia familia. Y es que su padre tenía otros proyectos para ella. Quería desposarla con un importante príncipe. Y en esa situación de cumplir la voluntad de Dios o la voluntad de su Padre en la tierra, pues Santa Úrsula es iluminada por el Espíritu Santo para buscar el discernimiento sobre lo que debe de hacer, realizando una peregrinación a la ciudad eterna, al sepulcro del apóstol San Pedro. Y recibe la autorización de su padre. Todavía no habían llegado las grandes peregrinaciones de la Edad Media, pero ya se había convertido Roma en un lugar visitado por los cristianos. Tenemos otros testimonios de peregrinaciones a Roma, a Jerusalén en esta época. Y en esa peregrinación Santa Úrsula se va encontrando compañeras de camino que quieren seguir su ejemplo y hacer sus votos de consagración al Señor delante del Papa, que en aquel tiempo es el Papa Silicio. Y así llegan a la ciudad de Roma, tienen un tiempo para venerar las reliquias de los bienaventurados apóstoles y después obtener la audiencia del sumo pontífice en la que le presentan sus inquietudes y el Papa recibe sus votos. Y es así como retoman el camino de vuelta, pero en esa situación de persecuciones, de las invasiones
invasiones del poder de los hunos, de los normandos y de otros pueblos bárbaros, se van a encontrar con una gran prueba de fe, o consienten perder su virginidad con aquellos hombres brutos y crueles, o serán martirizadas. El mantenerse fieles a Jesucristo, en la promesa que le habían hecho, en la consagración y pertenencia al Señor, prefieren perder su vida a perder su dignidad. Y así son martirizadas en Colonia, en esta ciudad alemana, en la cual se venerarán después sus reliquias, y sin ser originaria de allí, se le denomina así Santa Úrsula de Colonia. Lo más llamativo del ejemplo de Santa Úrsula fue esa capacidad para atraer a otras personas de su misma condición hacia Jesucristo nuestro Señor. Verdaderamente esto es un don. Todos quisiéramos ser eficaces en nuestro apostolado, de conquistar almas, corazones para Cristo, de que nuestra vida sea un ejemplo viviente de lo que ha de ser el cristiano. Y sin embargo, tantas veces nuestro mal ejemplo, nuestra mediocridad, nos impide verdaderamente ser un testimonio contundente que atraiga a otros al Señor. Fijémonos en el ejemplo de Santa Úrsula. De tal modo llegó su fama de santidad que muchos siglos después, en el siglo XV, Santa Ángela de Medici fundará la Compañía de Santa Úrsula, poniéndola como modelo y ejemplo de las jóvenes cristianas, en una obra de educación de las niñas y jóvenes. Y así, hasta nuestros días, este ejemplo permanece vivo en el martirologio y en el santoral cristiano, como de una perseverancia en esa búsqueda de cumplir la voluntad de Dios, en verla confirmada por la propia Iglesia y ratificada con el sello de su propia sangre, ofreciendo ya esa ofrenda de la propia vida al Señor. Pues el ejemplo de Santa Úrsula nos sirve a nosotros para ser capaces de darnos al Señor en lo que nos toca de cada día y ser capaces de arrastrar hacia Él aquellos que de alguna manera puedan tener cierta influencia y cercanía a nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo